Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de diseño instruccional. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante, ya que vamos a ver un poquito sobre cómo es el proceso de aprendizaje eh, en el diseño instruccional, sobre algunos factores que intervienen en el proceso de diseño instruccional y sobre los estilos cognitivos y estilos de aprendizaje. Así es que te voy compartiendo pantalla al tiempo que te invito a que tengas todo listo para realizar tus anotaciones. Te dejo aquí el temario que vamos a tener el día de hoy y vamos a iniciar, ¿ok? ¿Qué es el proceso de aprendizaje o cómo es el proceso de aprendizaje? Miren, sabemos, la historia nos ha enseñado que el proceso de aprendizaje es distinto, variado, difícil, dependiendo de cómo es que se van dando las cosas, de cómo es que se van dando las situaciones. Nosotros podemos entender que el aprendizaje puede ocurrir de dos formas, por ejemplo, por voluntad o impuesto, ¿no? Normalmente el aprendizaje que ocurre por voluntad es un aprendizaje que perdura más, es un aprendizaje que despierta la curiosidad, eh, en el que se llegan a mejores conclusiones, en el que se analiza de mejor forma el objeto de enseñanza-aprendizaje, que o contrario al aprendizaje impuesto. Este siempre va a generar cierta resistencia, ciertas barreras en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces se limita, se complica, resulta un poco diferente, ya que no siempre es o se supone que va a ser de la manera en la que nosotros queremos aprender. Y esa es una realidad en el proceso de aprendizaje. A ver, esto es para los alumnos, ¿ok? El proceso de aprendizaje no siempre es, o la mayoría de las veces no es como nosotros queremos aprender. Pocas veces se adecuan los procesos de enseñanza-aprendizaje a nuestras características. Eso nos lo ha enseñado la historia y pues infinidad de situaciones, de enfoques o de orientaciones. A pesar que ya tenemos esta parte de corrientes de la escuela nueva, de nuevos enfoques o de nuevas teorías de aprendizaje, pues sí ya podemos saber que el aprendizaje ocurre cuando el alumno quiere, no cuando el maestro así lo presupuesta. ¿Sale? Vamos a partir desde esa idea. Hablamos sobre las etapas del proceso de aprendizaje y sobre específicamente cómo se desarrolla el aprendizaje. Para eso vamos a hablar de uno de los principales teóricos de la educación, un psicólogo nacido en Brooklyn, en Nueva York, en el año de 1908, conocido como Abraham Maslow, y vamos a leer un poco sobre su biografía. Él es el autor de algunas teorías de aprendizaje, que específicamente la más sonada o la más reconocida en este ámbito de la pedagogía y la psicología es la de las necesidades humanas. Vamos a ver un poco de su biografía para entender al autor. Eh, Algunos autores señalan que durante el desarrollo de su infancia no fue feliz por determinadas situaciones. Ejemplo, sentía rechazo por compañeros de clase, ya que era de origen judío, recibió una educación estricta. Esa educación lo convirtió en uno de los mejores alumnos en su época. Enfrentó dificultades económicas. Su familia no era de las altas clases, de las altas esferas, sino todo lo contrario. Esa incertidumbre que da la pobreza y la educación estricta lo llevó a abordar la problemática sobre su seguridad alimentaria, y es qué vamos a comer, no tenemos que comer, qué es lo que podemos hacer. Esta situación de vida contribuye a tener una infancia marcada por la soledad. Esta soledad
tiene protección y seguridad en las bibliotecas y en los libros que a la postre le van a generar un cambio y un desarrollo cognitivo. Ah, años más tarde se casa con su prima Berta Guzmán y sigue con sus estudios, estudios de posgrado, estudios donde entabla relaciones con algunos teóricos y conoce a Harry Harlow durante su etapa del doctorado. Junto a él comienza a realizar estudios sobre en los primates, en especies de monos, de chimpancés. Y, ¿cómo lo decimos? Motivado por las conductas sexuales y por el caso, no el caso, sino las corrientes conductistas de aquellas épocas, eh, comienza a desarrollar estos estudios. Años más tarde vuelve a Nueva York, trabaja como maestro en la Universidad de Columbia. Ahí conoce a Thorndike, a Edward Thorndike, el autor, a Alfred Adler, uno pues, de los miembros cercanos a Sigmund Freud. Y sobre todo este último, Alfred Adler, se convierte en uno de sus mentores, de sus maestros, con quien empieza a desarrollar una serie de ideas que van a marcar el origen de estas teorías. Después de esto, trabajó como profesor en el college en Brooklyn, eh, específicamente para la Universidad de Nueva York. En esta época, pues tiene muchos logros, muchos avances. Tiene relación con Erich Fromm, el autor, con Karen Horney, dos autores que son bastante conocidos en el terreno, ay, perdón, en el terreno de la psicología. Y pues le dan origen a sus teorías, ¿no? La teoría de cómo sucede el aprendizaje, cuáles son las etapas en el proceso de aprendizaje. Paralelo a todo esto, Maslow, lo que cambia su perspectiva o su idea o su teoría de vida es el nacimiento de uno de sus hijos, obviamente con su prima Berta Goodman. Y es que Maslow menciona que el nacimiento de uno de sus hijos pues es un principio y un fin de ciertas épocas. Y ahorita te voy a decir por qué. Maslow menciona que él estaba interesado en, ¿cómo lo llamamos? Interesado en el comportamiento sexual, ¿no? De acuerdo a las teorías de Sigmund Freud, de acuerdo a los aportes de Adler, de Thorndike. Pero el nacimiento de su primer hijo dice, no, es que un psicólogo no puede ser conductista después de haber tenido hijos, porque ese nacimiento marca el desarrollo de sus corrientes humanistas, ¿no? Conoce el amor que muchos padres hemos conocido al momento de tener a nuestros hijos en nuestras manos, sobre todo el primero, y comienza a desarrollar estudios desde una corriente humanista, desde una corriente que pondera ya más, pues, esta parte de los procesos cognitivos. Sale, vamos a dar paso a esta teoría. Dame un segundo, te comparto pantalla. Posterior al nacimiento de su primer hijo, Maslow se hace la pregunta, ¿no? Constantemente estamos aprendiendo cosas, constantemente estamos recibiendo información. ¿Cómo es que llegamos a esta parte en donde la información se vuelve parte de mi personalidad, parte de mis estructuras mentales? Ya que todo el mundo puede enseñarte algo y puedes aprender algo de casi todo el mundo. No visto desde la parte intelectual, desde la parte del coeficiente intelectual o lo que ya conocemos como coeficiente intelectual,
Maslow nos habla de que estas, el aprendizaje se da en cuatro partes, que es casi inherente al ser humano, ¿no? Te puedes aprender sin saber que estás aprendiendo. Y lo divide en cuatro etapas. En la primera etapa, que es una etapa de incompetencia inconsciente. Ahorita vamos a ver, vamos a desarrollar. Una segunda etapa que es incompetencia consciente, la tercera etapa que es competencia consciente y la cuarta que es de competencia inconsciente. ¿Sale? Y esto va muy ligado a, también al desarrollo de su pirámide, ¿no? Pero vámonos paso a paso, vamos una por una. Recuerda, estas son las cuatro etapas del proceso de aprendizaje de Abraham Maslow. Primera, segunda, tercera y cuarta etapa, incompetencia consciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente. Recuerda, muy fácil, primera y cuarta etapa son inconscientes, y segunda y tercera etapa son conscientes. Ok, vamos a ver cuáles una por una. Ahí te voy a poner unos ejemplos, perdón, y vamos a ir trabajando una a una. Primera etapa, ahí la tenemos. Te la voy a poner un poquito más fácil de identificar. Incompetencia inconsciente, ¿ok? Maslow nos menciona que en este estado estamos todos los seres humanos cuando no sabemos algo, cuando desconocemos y no somos conscientes de lo que no sabemos. No sabemos literalmente que no sabemos. Ejemplo, la mayoría de las veces ocurre esto que no sabemos porque estamos en la particularidad del pensamiento, ¿ok? Hasta que necesitamos algún tipo de información, sabemos que no sabemos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que va a aprender a conducir, pero todavía no ha empezado. Sabe que los carros se manejan, pero no sabe cómo se manejan. ¿Sale? En este momento no es consciente de todo lo que va a tener que manejar. ¿Qué se maneja? No es nada más el volante, es los pedales, la marcha, el retrovisor, las intermitentes. ¿Sale? Todavía no sabe qué es lo que va a aprender. ¿Sale? No es consciente, no sabe que no sabe. Esta es la primera etapa. En la segunda etapa, y te voy a poner otro ejemplo. Continuamos con el del carro y te pongo esta etapa. Es el estado, ay, déjate lo pongo, la incompetencia consciente. ¿Ok? En este estado nos encontramos cuando ya somos conscientes de que no sabemos, ¿sí? Y vamos a dedicar absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, recursos propios, eh, la voluntad, la percepción y la atención a los detalles, la amplitud de los sentidos, para saber qué es lo que no sabemos, ¿sí? Para ver qué es lo que hay y ver de qué manera podemos empezar a aprender. Generalmente surge cuando necesitamos aprender esa competencia o habilidad para conseguir algo y aquí empezamos a hablar de la competencia, ¿sale? Continuando con el ejemplo de la fase uno, se han sentado, ya está sentado en el asiento del piloto y ya te dijeron cómo vas a empezar a manejar y según la dificultad de aprendizaje y de la personalidad del propio individuo, vas a sentir o no una sensación de ser capaz, ¿sale? Esto es complicado porque depende mucho del instructor, depende mucho de la persona, pero normalmente cuando inicias un proceso de aprendizaje, sobre todo psicomotriz, existen sentimientos de torpeza, las cosas no salen a la primera vez, puede que en el ejemplo del carro pues, te equivoques de pedal, aceleres, frenes, metas clutch, no te entren los cambios, etcétera, etcétera. Incompetencia inconsciente, todos los oficios, todas las profesiones necesitan de competencias. Cuando tú ya sabes que quieres aprender algo o cuando tú ya te diste cuenta de que quieres aprender algo y no te sales, pones todos tus sentidos dispuestos para el aprendizaje. ¿Ok? Una vez que desarrollas estos sentidos, por ejemplo, te pongo un portero. En el fútbol, los porteros son los únicos que juegan con las manos, pero la mayoría de ellos realizan acciones motrices de lanzarse, de aventarse, de saltar, de girar, de dar vueltas, pero no todos cuentan con esa competencia. Entonces,
en este proceso de aprendizaje apenas van a aprender. ¿Sí? Puede que te guste, puede que sepas, puede que ya estés ahí en una etapa de incompetencia inconsciente. Y en una etapa de incompetencia consciente, pues ya estás vestidito ahí como el de morado. ¿Sí? Puede que te avientes, igual no la paras, igual ya dominas un poquito ese concepto, ya te dijeron qué hacer, cómo aventarte, pero todavía no las paras. En esta etapa, en la siguiente, que es la tercera, dame un tiempecito, tantitito. En esta etapa, la de competencia consciente, nuestra etapa número 3, ya podemos desempeñar esa habilidad, ¿ok? Ya practicamos mucho, ya la aprendimos, pero aún necesitamos prestar atención consciente. No somos capaces de realizarla de manera inconsciente. Es el típico estado en el que hemos aprendido, pero no podemos hacer otra cosa a la vez. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a manejar en estándar y dices, ya no se me para, ya no se me apaga, ya meto bien los cambios, pero tienes este nivel de concentración, en el que dices, bueno, sí, ya me sé todo, pero a ver, ahí viene un carro, ahí viene un tope, ahí viene un puente, ahí viene un alto total. Y sigue recordando los procesos de aprendizaje, ¿sí? Pero ahora con una atención plena en el proceso, ya no estás enfocado en el miedo, sino en el proceso, ¿sí? Ya, ya, ya aprendiste, ya practicaste mucho, cada vez lo haces mejor, pero no puedes darte el lujo de decir, ya me muevo de este lado o me muevo del otro o me le voy a meter a esto o me le voy a meter al otro, sino que sigues en ese inter, ¿no? La cuarta etapa, la etapa de competencia inconsciente, que es el dominio de las técnicas, así lo vamos a ver, dominio de las competencias de manera específica. Ya desempeñamos una actividad y ya no estamos conscientes de que estamos desempeñando esta actividad, simplemente ejecutamos porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado. En el ejemplo anterior veíamos que el portero apenas va a enseñar a lanzarse, apenas va a enseñar a agarrar el balón y ya ha entrenado mucho, mucho, mucho al punto en donde viene una situación de peligro para su portería, bota el balón y él ya no espera decir, salto, me muevo dos pasos, sujeto con la... No, ya sale y actúa de manera inconsciente y está buscando la siguiente jugada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya lo practicó tanto que lo interiorizó y se hizo parte de él. En el ejemplo del carro, ya llevas tiempo conduciendo, ya sabes cómo se mete primera, segunda, tercera, el freno, el giro, la direccional, el espejeo, cómo ir en un puente, etcétera, etcétera. Ya tu pie ya está marcado, ya sabe cuándo pisar el pedal, ya sabe cuándo cambiar de primera a segunda, de segunda a tercera. Sale, ya tenemos una automatización de esta competencia, ya la hicimos parte de nosotros y se integra en nuestras experiencias de vida. Es así como de acuerdo a la teoría de Maslow, se generan las competencias, es decir, se desarrollan los aprendizajes. ¿Sí? Ejemplo, no sabes que no sabes, sabes que no sabes, sabes que estás sabiendo y no sabes que ya sabes. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a ver, además de cómo se desarrollan estos procesos de enseñanza-aprendizaje, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el proceso de diseño instruccional. Hablamos de diseño instruccional como la creación de cursos para el desarrollo de competencias. ¿Ok? Así lo vamos a ver, la creación de cursos para el desarrollo de competencias. Anótale ahí, anótale bien. La creación de cursos para el desarrollo de competencias. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del diseño instruccional? Determinar la manera más agradable y digerible de ofrecer contenidos y recursos educativos. Repito, si tú recuerdas que analizábamos y observábamos esta parte de los tipos de aprendizaje, de cómo aprendemos cuando queremos y aprendemos y cómo aprendemos cuando no estamos dispuestos o no tenemos esa disponibilidad, voluntad o pasión o emoción, como le quieras llamar. ¿Sale? Por lo tanto,
el objetivo de este diseño instruccional es determinar la manera más agradable y digerible de ofrecer contenidos y recursos educativos. Y ojo, porque aquí vienen dos vicisitudes. Una es, no es lo mismo que tú ofrezcas un curso diseñando tus, más bien, sí, armando tu diseño instruccional sobre un perfil de tu posible estudiante, aunque sea el más agradable, el más amigable, a que alguien llegue a aprender tu curso y no sea de ese mismo perfil. Vamos a definir como el diseño instruccional como la ciencia de crear planes de aprendizaje efectivos y atractivos sobre cómo la gente aprende o de cómo la gente debería de aprender algo. Ahora, ¿qué es el diseño instruccional en sí? El diseño instruccional es un conjunto de teorías, enfoques, orientaciones, metodologías y sistemas de evaluación armados, construidos, entrelazados específicamente para el desarrollo de competencias, habilidades y aprendizajes o conocimientos. Depende mucho del tipo del diseño y de los objetivos que tenga el diseño con el perfil del estudiante, con el perfil del instructor, con el tipo de conocimiento a desarrollar. ¿Ok? Depende mucho de la competencia, el conocimiento o la habilidad que se quiera desarrollar. Aunque hay que tocar ese tema y pues hay que verlo como es, ¿no? Un tema eh, importante. Ahora, ya que hablamos un poquito de los factores que influyen en el proceso instruccional, vamos a determinar lo siguiente. ¿Qué factores influyen en el proceso de la instrucción? A ver, yo diseño un curso sobre figuras de yeso. Yo diseño un curso sobre reparación de celulares. Yo diseño un curso sobre aprender a manejar, sobre metodología de entrenamiento de porteros, sobre lo que tú quieras. ¿Ok? Ese curso está dirigido a personas. Esas personas, como ya vimos, tienen diferentes formas de aprender de acuerdo a diferentes teorías, enfoques, orientaciones, metodologías, sistemas de evaluación. ¿Sí? ¿Cómo puedo empezar a realizar mi análisis, que ya vimos con algunos modelos de diseño instruccional? ¿Cómo puedo empezar a realizar mi análisis partiendo de la idea de qué debo de tomar en cuenta para diseñar mi curso? Anótale, dijeron por ahí, anótale y anótale bien. Tenemos los primeros factores que influyen en el desarrollo del proceso instruccional, factores físicos. Vamos a dividir estos factores físicos en dos, factores físicos de la persona y factores físicos de la estructura en donde se va a impartir el proceso de aprendizaje o de enseñanza. A ver, más adelante vamos a ver factores ambientales y también vamos a ver un poco sobre factores físicos. Y ahorita te voy a decir por qué. Factores físicos que intervienen en el proceso instruccional. ¿A quién está dirigido el curso? ¿Sí? No es lo mismo diseñar un curso para niños de 3 años que diseñar un curso para personas de 60, de 50, con enfermedades crónico-degenerativas. Los factores físicos que influyen, vamos a hablar sobre regularidad y vamos a hablar sobre discapacidad y sobre necesidades educativas especiales. Pero a ver, partimos, factores físicos, la edad y la fisiología. ¿Sí? La edad biológica, la edad del cuerpo, el desarrollo biológico, la etapa de desarrollo, literalmente. Sí, a lo mejor es un curso de educación física para niños o es un curso de verano con actividades bien desarrolladas, pero nos damos cuenta que queremos que los niños pasen el pasamanos y no tienen fuerza suficiente. Es la primera vez que desarrollan fuerza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el instructor? ¿Qué va a hacer el ponente? ¿Qué van a hacer los participantes? Todo eso debemos de tomar en cuenta dependiendo de la naturaleza. El estado físico de cada uno de los participantes. ¿Ok? Si tiene enfermedades o no. El estado nutricional. Si ya desayunó o no. Si mi curso es de 8 horas. ¿En qué momento voy a estar rompiendo? De acuerdo a las teorías de atención. ¿Cuánto tiempo me va a durar su atención? ¿Cómo los voy a mantener motivados? ¿Cómo los voy a mantener
pues trabajando en el curso o desarrollando o ejecutando actividades. ¿A qué hora va a iniciar mi curso? Para tener en cuenta el factor físico. Repito, después de analizar la edad y la etapa de desarrollo, el estado anímico, que vamos a ver más adelante también en los factores psicológicos, porque recordemos, el estado anímico no solamente depende de las emociones, sino también está supeditado a los procesos reguladores y homeostáticos del medio interno, al estado de vigilia, de sueño y de descanso. No es lo mismo poner un curso a las 6 de la mañana y terminarlo a las 4 de la tarde, porque por ahí de las 11, las 10, las 12, el cuerpo va a hacer lo suyo. O poner un curso a las 10 de la noche, o que el instructor no duerma bien, que los ponentes lleguen tarde de sus vuelos. Todo eso es importante a partir de nuestro modelo de análisis, ¿ok? Pero estos son factores que debemos de tener en cuenta. Quiero que mi curso sea exitoso, vamos a cuidar que todos estos factores de todos estos actores, pues realmente estén en un proceso regulado o de homeostasis, ¿no? Por lo menos. En cuanto a factores físicos, no es lo mismo lo que hablamos de una persona regular que una persona con discapacidad, que una persona con necesidades educativas especiales, porque pues, ya las limitantes pues están ahí. Hay que ver qué tanto de nuestro diseño instruccional es tiempo muerto contra tiempo activo, sobre todo porque imagínate que estés 4 horas sentado en un curso o 4 horas de pie en un curso. Es decir, que existe una variedad entre el tiempo muerto y el tiempo activo, que los factores físicos no impongan. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a un curso de ventas en mi silla de ruedas o en muletas o con un pie amputado o con una mano amputada. Esos factores realmente los tenemos que tomar en cuenta para el proceso del diseño instruccional, para elegir en dónde vamos a desarrollar nuestro curso, ¿no? En un salón, en un edificio, en una aula, en un teatro, en un centro de conferencias, etcétera, ¿no? Factores físicos pre, peri y postnatales, sí que por ahí pudieran generar limitantes, algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, alguna limitante de los sentidos, la parte de la intelectualidad. La realidad es que cuando empiezas a diseñar cursos, tú en tu objetivo pues estableces para qué tipo de población o para qué tipo de perfil de estudiante te vas a referir. Y sin embargo, existen las posibilidades de que no siempre sea el perfil idóneo. O sea, me refiero a un aspecto epistemológico, sino que, pues, en la particularidad que todos poseemos como seres humanos, pues, los factores cognitivos juegan un papel importante dependiendo del grado del nivel académico, la cantidad de estudios, y no quiero decir un aspecto formal, sino la experiencia y el estudio autodidacta, pues también nos dan ese parámetro cognitivo para poder aprovechar los factores físicos, ¿no? Este, los canales sensoperceptivos a través de los sentidos y cómo podemos desarrollarlos, porque, pues sí, los seres humanos, a pesar de que todos somos individuales, pues tenemos ciertas particularidades en esta parte física, ¿no? En esta parte psicofisiológica. Ahora, por ejemplo, la caja resonadora, ¿no? Es algo que a mí me gusta incluir mucho en el tema de los factores físicos, porque el tono de voz es importante. Por ejemplo, yo ahorita puedo empezar, se puede tornar aburrido. Sin embargo, la modulación, la pausa, el sentido, el estilo y la manera en la que se expresa nos puede dar parámetro a reenfocar la atención, por ejemplo, en mi caso, en las diapositivas, y que podamos continuar con una serie de alternativas que puedan captar o estimular el desarrollo motriz de nuestros participantes, ponentes o alumnos, el caso que sea, ¿no? Y en cuanto a los factores físicos, pues hay que ver el espacio geográfico en donde está ubicado, el lugar en donde vamos a dar nuestra ponencia, el ambiente que se genera dentro de él, ¿sí? No es lo mismo, o sea, los tipos de ambientes, ¿no? No es lo mismo dar un curso para empleados que ser empleado, no es lo mismo dar un curso para profesionales que ser aprendiz, ¿sí? Las estaciones del año, por ejemplo, ahorita está lloviendo, ok, es el centro de convenciones de Catepec, donde va a ser el curso, sí, pero a la entrada se inunda.
a qué hora pongo la hora, a qué hora pongo la salida, a qué hora rompo el break, ¿sí? La altura, si hay estacionamiento o no, cómo va a llegar la gente, si es en un quinto piso, si es en la planta baja, si es en un salón, ¿ok? El espacio, a cuántas personas le caben para no saturar, cómo se escucha, necesito micrófono, elevar la voz, estar caminando alrededor de los participantes, el tiempo que voy a estar ahí, la iluminación y la luminosidad, que no son iguales, pero que son cosas muy relacionadas. Recuerden que en términos de la luz se mide en ondas y y en calor, es decir, en temperatura y en luminosidad, luminosidad, iluminación. Luminosidad, algo natural, iluminación que puede ser artificial o natural en cualquiera de los casos, pero que no sea molesto a la vista, ¿no? Cualquiera de los dos casos. A la cantidad de espacios disponibles, sillas, mesas, tablones, butacas, etcétera. Personal, ponentes, bocinas, micrófonos, todo ya debe estar estructurado, ¿no? La infraestructura, el mobiliario, qué tan apto es, y las especificaciones técnicas en el caso de, de equipos o dispositivos electrónicos, ¿no? Las conexiones, no sé, de un HDMI a un plug a plug, este, de cables de VGA, de auxiliar, etcétera, ¿no? Todo eso en cuanto a factores físicos de los instrumentos y factores físicos de los participantes. Tenemos otros factores que también afectan. Ah, bueno, te voy a dejar aquí, te voy a dar 10 segundos para que copies estos y te doy otros 10 segundos para los otros.
Ok, continuamos con esta parte de los factores psicológicos. Y en cuanto a los factores psicológicos, podemos, perdón, podemos encontrar a la actitud y la aptitud en el momento o la duración del curso o de las sesiones. No todos los días van a ser igual, ¿sale? Todos los días son distintos. Las motivaciones, ¿qué me llevó a tomar ese curso? Qué me lleva a mantenerme dentro de ese curso? ¿Y qué me va a llevar a terminar ese curso? Ahora sí, repito, el estado anímico. Algo puede pasar en el transcurso del curso que merme mis emociones, ¿no? Que no me mantenga, no es que al curso asistamos todos felices todo el día, sino a esta parte de hoy me siento bien, hoy no he desayunado, no he comido, ya me aburrí, no me pareció tan interesante, ¿sí? Cómo mantener ese estado anímico en la homeostasis. La inteligencia emocional, saber que en el curso o en la gran mayoría de los cursos siempre hay temas polémicos, que nosotros creemos que tenemos el conocimiento correcto y a veces no es así, y el tema causa polémica. Saber cómo dirigirnos como ponentes, saber cómo tomarlo como alumnos, y esto sí lo podemos diseñar de manera instruccional. Sí podemos decir, bueno, este tema que es polémico lo voy a tratar así, 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 con estas actividades, estos recursos y este tiempo, para no meternos en controversia. Perdón. El rol que tenemos dentro del curso, me refiero a que a veces vamos a los cursos creyendo que nosotros somos los ponentes y no es así. Todo lo contrario, ¿no? Hay que ir al curso, se va a aprender del que está enfrente. Y una de las máximas de la educación es aprender a pesar del que está enfrente. Si tú sabes más, nadie te pregunta. Simplemente debes de asumir un rol. En este caso, yo soy participante. No voy a participar para dejarlo en mal, no voy a participar para hacerme sentir mejor. Voy a participar si es que puedo aportar algo, ¿no? Que puede ser controversial o no, pero hay que asumir el rol. Si no soy el que tiene que estar ahí arriba, pues me remito al respeto y al aprendizaje, ¿no? La personalidad del ponente, la personalidad de los participantes, la generación del autoconcepto. Muchos acudimos a los cursos creyendo que no sabemos o no validando nuestros conocimientos, pero el que nosotros asistamos a un curso por la mera sensación del aprendizaje es diferente a estar en un curso y no saber qué se está haciendo ahí. Ya lo veíamos con las etapas del proceso de aprendizaje. Los factores ideológicos, idiosincráticos, la propia religión podría ser, la cultura. Si es que estoy en un proceso cultural o en un proceso de aculturación, es totalmente diferente. El interés que yo pueda tener para mis participantes o el interés que yo pueda tener hacia el ponente y la determinación, ¿no? No todos los cursos tienen que ver con esta parte del aprendizaje. Repito, algunos son impuestos y hay que tener determinación para acudir a ellos. Pasamos a los factores ambientales, y aquí yo te decía que pues, vamos a retomar algunas cosas. Por ejemplo, la naturaleza epistemológica del contenido, ¿sale? Específicamente sobre pues la naturaleza, la validez, la confiabilidad del conocimiento, ¿no? Las dimensiones del grupo, el tamaño del grupo, el ritmo al que va el proceso instruccional, la frecuencia en la que vamos tirando los punchlines de conocimiento frío, de conocimiento duro, de construcción de conocimiento, la frecuencia en la que vamos trabajando, la interacción que podemos llegar a tener. Sí, a ver, yo quiero que pase el que está hasta allá, a las 400 sillas, va a tardar muchísimo tiempo en venir, ¿no? Entonces, cuando yo esté diseñando mis actividades, pues debo de tener en cuenta absolutamente todo, ¿no? La participación, cómo enlazo la teoría con la práctica y viceversa, el tamaño del ambiente que estoy creando, si es una gran cantidad, pues necesito ser más dinámico, necesito ser más proactivo, necesito desarrollar técnicas, estrategias para el trabajo en equipo, el tipo del ambiente, si es un ambiente natural, proporcionado por algún ecosistema literalmente natural, si es un ambiente artificial, si va a ser creado, si necesitamos de recrear o crear emociones, y cambiar, modificar, rediseñar o adaptar el ambiente en el que vamos a trabajar.
los silencios, vamos a dar pauta a que los participantes puedan construir sus propias ideas dentro de su cabeza, la temperatura del ambiente, ¿sí? Y cómo va a influir esta en las relaciones interpersonales y en específico, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de relacionarnos entre nosotros? ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hago cuando tengo que hablar de estilos cognitivos y estilos de aprendizaje? Es decir, ¿cómo aprendo y cómo creo que aprendo? Vamos a ver paso a paso qué es lo que tenemos que realizar, ¿no? Anótale ahí. Estilos cognitivos, vamos a hacer lectura y vamos desarrollando aprendizajes. ¿Ok? Anota, cuando hablamos de estilos cognitivos, nos referimos a esta adaptación que tenemos nosotros para aprender de manera natural. ¿Sí? ¿Cómo nos adaptamos a las formas de adquisición de conocimientos, específicamente a las maneras, formas y modos? Por ejemplo, modos de qué, pues de cómo percibimos, de cómo recordamos, de cómo pensamos, ¿sí? De cómo descubrimos, almacenamos, transformamos y utilizamos la información que está a nuestro alrededor para poder crear conocimientos. Es decir, cómo nos ponemos en sintonía a partir de nuestras individuales con el conocimiento. ¿Sale? La capacidad que tiene cada individuo, ese es el estilo cognitivo, la capacidad que tiene cada individuo para analizar, organizar, almacenar y procesar los datos del entorno o de la realidad a partir de nuestra propia experiencia. Algunos autores como Hendrich y Camargo se refieren al concepto de estilo cognitivo de la siguiente manera. Pongan mucha atención. El concepto de estilo cognitivo hace alusión a modalidades, modos generales para la para la recepción, organización y procesamiento de la información, modos generales. ¿Sale? Se manifiestan en distintas formas, en estrategias, planes y caminos específicos en donde los sujetos van a llevar a cabo una tarea cognitiva, la que tú quieras. ¿Sí? Pues dice, el modo, literalmente el estilo cognitivo es cómo nos acomoda más o cómo nos acomoda de mejor forma a aprender. ¿Ok? En el año de 1991, el autor Saturnino nos habla que el estilo cognitivo se define como una estrategia, anótala aquí, te lo voy a poner en un colorcito, puede que venga en el examen, puede que. Una estrategia de funcionamiento mental permite diferenciar a los sujetos el modo prevalente de percibir el medio, procesar la información, pensar o resolver problemas, aprendiendo y actuando. ¿Ok? El estilo cognitivo refleja un aspecto fundamental en cada una de las personas. Tiene una base física, controla el modo en la que el individuo responde a los acontecimientos e ideas que experimenta. López, Hendrich y Camargo nos hablan que los estilos cognitivos, anótalo, son una herramienta conceptual sintetizadora. ¿Sale? Es una manera, es un modo, es una herramienta, es una forma en la que podemos sintetizar conceptos. Cada uno de nosotros desarrollamos diferentes maneras de entender esa realidad, diferentes procesos o estilos cognitivos, de acuerdo a cómo percibimos el ambiente, ¿sí? Normalmente, si una persona no ve, se le desarrollan otros sentidos, ¿sale? Su estilo cognitivo va a ser diferente. El estilo cognitivo no es lo mismo que un estilo de aprendizaje. ¿Sí? El estilo cognitivo es cómo vamos a desarrollar procesos mentales, cómo nos vamos a acomodar para aprender, y el estilo de aprendizaje es cómo se nos facilita aprender. ¿Sale? Ahorita te explico un poquito más a fondo. Existen diferentes estilos cognitivos, con esto ya nos va a quedar muy claro. Se dividen o se conocen como las dimensiones cognitivas y
Pues depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reflexividad, impulsividad. Es cuando una persona prefiere llegar a una decisión rápido, después de considerar brevemente las opciones, prefiere considerar cuidadosamente cada opción antes de tomar una decisión. A eso se refiere. Después tenemos la independencia de campo. Es un estilo independiente y dependiente de campo, definido por la utilización de los medios de confrontación que el sujeto utiliza para recoger información y acomodarla. Normalmente el individuo independiente de campo se caracteriza por una búsqueda al interior de la información necesaria para resolver problemas. El individuo dependiente de campo tiene una fuerte tendencia a buscar información en el contexto social. ¿Sale? El estilo convergente, divergente nos habla que una persona enfrenta un problema normalmente de manera abierta y exploratoria. Si lo hace de manera cerrada y altamente focalizada, es otra opción. El holismo serialismo que tenemos ahí abajo es cuando la persona tiene la tendencia a responder una tarea de aprendizaje por medio de una aproximación holística, es decir, de un todo. Basa en hipótesis por medio de una aproximación focalizada, caracterizada por un proceso paso a paso basado en datos. ¿Okay? Adaptación e innovación, cuando una persona normalmente enfrenta un problema o un tema de manera abierta, exploratoria, y lo hace de manera cerrada. Ay, perdón. Adaptación e innovación, cuando uh, encontramos una problemática y tenemos una preferencia por hacer las cosas mejor, ¿sí? O de una manera diferente. Ambas son para resolver problemas. La visualización, verbalización, una modalidad preferida de representación de ideas, conceptos en la mente visual a través de imágenes o de palabras, ¿sale? Ahí podemos generar estilos cognitivos. Después tenemos la centración y el barrido. Es hacerle frente a una serie de tareas en donde la persona prefiere ordenar las tareas una después de la otra y no comenzar una tarea hasta que haya terminado otra. Y es decir, ir trabajando o puede ir haciendo todas, pero en periodos cortos. La concreción y la abstracción, el aprendizaje de algo nuevo, si para que una persona tenga que aprender algo nuevo, la persona puede acudir a experiencias concretas o manejar ideas abstractas. ¿Sale? Y por la siguiente diapositiva encontramos al estilo cognitivo independiente y sensible, que es una tendencia de una persona a asignarle una organización y estructuras propias a la información disponible para realizar una tarea o resolver un problema con independencia de la forma como se les ha presentado la información. La idea es resolver la tarea o el problema manejando la información disponible sin desprenderla del contexto en que ha sido presentarla y sin cambiarle su estructura y la organización eh, inicial. Ok, después nos damos cuenta que cada uno de estos estilos cumple con los modos de procesar información, dependiendo del entorno. A partir de lo que ya acabamos de estudiar, podemos encontrar que los procesos intelectuales se facilitan en función de lo que se percibe, ¿sí? Tiene que ver en una parte el desarrollo cognitivo, la interconexión neuronal y la parte genética, ¿sí? ¿Qué tan predeterminados o aptos estamos? De acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico de Campeche, de Estudios Superiores de Campeche, eh, se afirma que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza los propios métodos o conjunto de estrategias y habilidades para procesar, aprender y entender la información. Esto se refleja en lo que ya platicamos, ¿no? Cuando quieres aprender, te adaptas, pones todo de ti para percibir la realidad de acuerdo al aprendizaje que tú deseas, cuando no es totalmente diferente. ¿Ok? Nos apoyamos en distintos factores, pero tiene mucho que ver que entre más semejantes sean estos factores, pues mayor va a ser el impacto. Pueden ser
la edad, el género, el idioma, la cultura, la religión, la situación socioeconómica, la situación geográfica y obviamente también las diferencias entre cada sujeto, pues van a dar margen o parámetro a un estilo cognitivo. En cuanto a la combinación de estilos cognitivos, pues sí se pueden desarrollar, pero en cuanto más se combinen, mayor impacto deben de tener. Ahora, por la parte de que tenemos distintas maneras de percibir la realidad, pues también tenemos distintas maneras de aprender. ¿Sale? Esas maneras de aprender a las que tenemos mayor adaptación, les vamos a llamar estilos de aprendizaje. No hay un concepto como tal, no es un concepto generalizado, pero la mayoría de los autores están de acuerdo en que cada persona tiene una forma única de percibir y procesar la información, además de las preferencias y habilidades personales para enfatizar la utilización de sus sentidos frente a otros para captar, interpretar y memorizar la información. Yo quiero aprender así, este es mi estilo cognitivo. A otros les gusta así, a otros sin lentes. Sí, pero una vez que estoy aquí, voy a generar los medios con estilo. Así voy a aprender yo. ¿Sale? El estilo cognitivo y el estilo de aprendizaje es algo que van de la mano. Y existen diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, el estilo de aprendizaje visual, en donde debe de predominar las imágenes, los objetos. Visual, ¿sale? Para que se facilite el pensamiento espacial, para que la imagen le pueda perdurar en mayor tiempo al alumno y pueda ser funcional para él. Hay quien tiene ese estilo, le perduran más las imágenes que las letras, que la voz. Entonces vamos a optar por el diseño instruccional de esos tipos. Por ejemplo, el estilo auditivo o simbólico, facilidad para usar el canal auditivo y favorecer el pensamiento verbal y simbólico. Y el cinético, pensado en una parte sensorio-motriz, sale en el movimiento. Aquí le vamos a dejar a la clase, claro que vamos a ir más hondo con los estilos de aprendizaje, pero los vemos ahorita en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, molto piacere.